Vamos ahora, mis amados hermanos, a entrar a la parte central del culto, que es la meditación de la palabra del Señor. Siempre debemos de tener este énfasis. El centro de todo culto dominical tiene que ser la meditación, la proclamación de la palabra de nuestro Dios. Es lo que rige, es lo que mueve, el motor que mueve, bueno, pues toda la estructura del servicio y en realidad toda nuestra vida. Así es que vamos a la meditación de la palabra y para ello vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, Mateo 6, y voy a hacer la lectura que corresponde, que es del versículo número 5 hasta el 15. Mateo, capítulo 6, versos 5 al 15. Así que siga esta lectura, por favor, porque será objeto de la meditación. En realidad, solamente tendremos la meditación de los primeros 8 versículos, pero tendremos el contexto completo. Dice la Escritura: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En esta serie de meditaciones que tenemos, que ya reiniciamos tomando en cuenta el Sermón del Monte, hemos estado analizando de una manera general, primeramente tomando todo el concepto completo de este capítulo número 6, especialmente desde el versículo 1 hasta el versículo 18, hablando de los hábitos espirituales, y hemos puesto atención en las cosas que tienen que ver con el mensaje que reciben los que son regenerados, los que son ciudadanos del reino. Tenemos que recordar con frecuencia que el Señor le está hablando a ciudadanos del reino. El énfasis que pone el evangelista Mateo en las palabras que el Señor hizo, en la vida que el Señor llevó a cabo de manera terrenal, es un énfasis sobre el reino. Este evangelista le pone muchísimo énfasis al reino, le llama el reino o el reino de los cielos, el reino de Dios, y utiliza diferentes parábolas que el Señor que el Señor dijo para hablar acerca del reino, y muchas veces ha dicho el reino de los cielos es semejante a, y entonces establece verdades a través de metáforas o de alegorías al respecto del reino. Particularmente lo hacen parábolas. Pero esto es entonces para los ciudadanos del reino. Tenemos que autoidentificarnos nosotros como ciudadanos de este reino. ¿Cómo sabemos que somos nosotros ciudadanos del reino? No lo sabemos porque recibimos un certificado firmado por alguien. No lo sabemos porque hemos sido recibidos en una iglesia y nos dieron un diploma, un reconocimiento de parte del secretario del consistorio, y entonces a partir de ahí somos ciudadanos del reino. Puede haber muchas personas que sean miembros en plena comunión con un registro escrito y firmado de una iglesia y no sean ciudadanos del reino. En realidad, la ciudadanía del reino no se adquiere por un esfuerzo propio, no se adquiere por una serie de estudios o de clases de escuela dominical a los cuales uno puede asistir, no se recibe a través de un donativo. En realidad, los ciudadanos del reino solamente son aquellos que son llamados por Dios y que fueron llamados porque fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Esto nos queda claro. Así que los ciudadanos del reino están presentes y son aquellos que han sido llamados, sus corazones regenerados, y que ahora pertenecen por adopción
al reino del Señor y somos hijos del Rey porque Él nos ha llamado. Este reino se va conformando, los ciudadanos de este reino se van conformando. Poco a poco el Señor va llamando a su pueblo que ha elegido y los va trayendo hacia Él. Hay muchísima gente ya que somos parte de este reino. De tal manera que los ciudadanos de este reino somos los únicos que pudiésemos captar la esencia del mensaje del Sermón del Monte, desde el principio con las bienaventuranzas, porque se habló acerca del carácter que deben de tener los ciudadanos del reino. Por eso el Señor solamente llamó a ellos, les llamó discípulos. A nosotros nos ha pues insistido como ciudadanos del reino, que nos ha traído cómo debe de ser nuestro carácter y nuestra conducta de ser sal y luz, enfrente de la ley, etcétera, etcétera. Pero ahora, a partir de este capítulo número 6, hemos percibido también que a nosotros, ciudadanos del reino, nos da algunas tareas específicas respecto de hábitos espirituales. Nos insiste que no tenemos que hacer nuestra propia justicia como los fariseos la hacen, sino que tenemos que ser distintos. Incluso nuestra justicia tiene que ser mayor, como ya ha insistido el Señor en este sermón. Pero no estamos hablando de una justicia que tenga que ver con que seamos nosotros muy correctos, muy rectos, perfectos, sino tiene que ser, o esta justicia habla acerca de cómo nos tenemos que amoldar justamente a los preceptos que el Señor ha establecido, que por cierto son preceptos que el mundo los recibe y los toma como algo completamente raro, completamente contrario a su cultura. Por eso hemos dicho que el Sermón del Monte es un sermón contra cultura. Y estamos nosotros enfrentando un mundo que ciertamente es hostil a Dios y que tiene maneras distintas de hacer las cosas. El mundo que conocemos, en sus diferentes religiones, desde luego no cristianas, entendemos que también tienen hábitos de justicia como estos, hábitos devocionales. En todas las religiones hay este concepto de dar limosna, o en todas las religiones hay este concepto de orar, incluso en todas las religiones hay este concepto de ayunar. Es decir, que esto es común para todos ellos. El Señor pues habla a sus discípulos, habla a sus regenerados, habla a los ciudadanos del reino, implícitamente nosotros, para decirnos nosotros, cuando hagamos estos hábitos que debemos hacerlos, ¿cómo lo debemos hacer? Es muy interesante que teniendo la escritura como principio regulador, no solamente del culto público, pero también norma nuestra vida, regula nuestra vida, nos dice, no dejen de hacer estas cosas, no dejen de orar, no dejen de dar limosna, no dejen de ayunar, pero quiero que sepan cómo deben hacerlo, porque se han estado equivocando. La verdad es que la gente de la época del Señor Jesús, como la gente de nuestra época, empezaron y empezamos nosotros a tener estos hábitos, pero muchas veces los hicimos de manera equivocada. Ya revisábamos la semana pasada el tema de la limosna, que es muy importante entender como el patrón que siguen estas tres hábitos espirituales, que dice la palabra que cuando hagamos esto no seamos como los hipócritas. En el caso de la limosna revisábamos que los hipócritas, y particularmente hablando de aquellos fariseos, ¿no? que se erigían como los doctores de la ley y como los más espirituales, hacían tocar trompeta cuando iban a las calles para anunciar la limosna que daban, y bueno, pues entregaban la limosna y anunciaban a la gente, y seguro la gente les aplaudía y les ovacionaba y tenían el reconocimiento de las personas. El Señor les dijo, bueno, pues esa es su recompensa, no van a recibir más nada que esto. Pero a los cristianos, a los ciudadanos del reino, nos dice, no hagan esto, no se amolden al mundo en esto, no tengan esta corriente. Dice, cuando tú des limosna, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y hablábamos ya de este tema, que tenemos nosotros incluso que no autogloriarnos de lo que hicimos y casi olvidarnos de esto y hacerlo en lo secreto. Y mencionábamos por ahí que la trompeta de la época de los fariseos es los selfies, son las selfies de nuestra época. Cuando vamos y llevamos una limosna, nos tomamos una foto y anunciamos por las redes sociales a los cuatro vientos qué bondadosos, qué piadosos, qué buenos cristianos somos. Esto hay que quitarlo de nuestra vida. Pero luego de ahí pasa a la parte de la oración. Y ese es otro de los temas que son muy importantes para nosotros y que también es común para todas las religiones, para todas las personas. Hay diferentes maneras, diferentes expresiones de esto. Algunos les llaman rezar, ¿no? Otros les llaman orar, ¿no? Otros meditar, en fin, pero tenemos diferentes maneras de cómo comunicarnos con el ser al que adoramos.
¿no? Y bueno, la oración es privativa de los creyentes en el sentido de que nosotros solamente podemos, como ciudadanos del reino, dirigirnos a nuestro Padre que nos escucha. Tenemos que tener pues conciencia y ser conscientes de que nuestra oración, que cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es que estamos hablando directamente con Dios, en donde desde luego nuestra oración no llega de manera directa al Señor, sino que nuestra oración está llevada por el Señor, por Jesucristo, quien es nuestro mediador. Por eso nuestras oraciones las hacemos a nombre de Jesús, porque en el nombre de Él llega nuestra oración a la presencia del Señor y el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, bueno, pues traduce nuestra oración delante del Padre. Este hábito de la oración es muy importante. Así es que tenemos que recordar que este es un hábito espiritual que solamente tenemos los que somos regenerados, a los cuales está apuntando particularmente este sermón. Tenemos también que recordar que el Señor no está diciendo si acaso oras, sino cuando ores. Esto es muy importante porque la orden implícita del Señor es que oremos, ¿no? Y con esto estoy diciendo que el Señor está dando por sentado que lo hacemos. No está diciendo si acaso oras, ¿no? Sino cuando lo hagas, entendiendo que es una obligación, que es una responsabilidad cristiana. Lo que está diciendo el Señor es cada que lo hagas. Es decir, cuando lo hagas, cuando ores, cada que ores. Y ahí, en este asunto de cada que ores o cuando ores, están incluidas toda clase de oraciones. Estamos hablando entonces de las oraciones en términos generales. Incluye acciones de gracias, de alabanza, de adoración, de confesión de pecados, de petición personal, de intercesión, toda clase de oración. Cuando tú ores o cada que ores. Esto, por supuesto, nos habla de que estamos en una situación de nuestro accionar común, de lo que hacemos como creyentes, estar en constante contacto con el Señor. Entonces dice Cristo a los ciudadanos del reino que cuando lo hagan, ¿no? Cuando estemos en esta situación, y vamos a ver un poco más adelante que, pues que esta situación no solamente tiene que ver con la parte privada, sino con cada circunstancia, pero el Señor dice entonces, cuando ustedes lo hagan, entonces tienen que hacerlo de tal o cual manera. Tenemos también que afirmar que la responsabilidad de la oración era una responsabilidad no del Nuevo Testamento, pero desde siempre. Desde siempre. Es decir, que los fariseos no fallaban en el concepto de que oraban y que oraban constantemente. Entre los judíos, aunque las oraciones eran siempre apropiadas, había entre ellos horarios o había momentos establecidos para estos momentos de oración. Normalmente lo hacían en la mañana, a mediodía, en la tarde o noche. Lo hacían como 3 veces. De esto tenemos testimonio en el Antiguo Testamento. La oración era una situación constante, era un hábito constante de los creyentes, de los amantes del Señor. Podemos recordar con toda claridad, por ejemplo, que en el Salmo número 55, en el verso 17, lo afirma. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Quiero que note el énfasis. Tarde y mañana y a mediodía oraré. Es decir, que el hábito del creyente, incluso dentro de los cánticos de los salmos, estaba afirmado que ellos tenían estos 3 momentos de oración. Pero también el multicitado y reconocido pasaje de Daniel 6, que nosotros sabemos que Daniel oraba 3 veces, ¿no? En el capítulo número 6 de Daniel, verso 10, nos cuenta esto. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿se acuerdan de esta historia? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, que Daniel hacía este tipo de oración 3 veces al día. Esto, por supuesto, tampoco significa que solo son 3. ¿No es cierto? Es decir, cualquiera de nosotros muy apegados a esta norma pudiésemos decir, bueno, pues la Biblia dice que solamente oremos 3 veces al día. Y las 3, si usted se da cuenta, se cumplen en los alimentos. Ora por el desayuno, ora por la comida, ora por la cena, se acabó la historia. 3 veces cumplido el requisito. No significa esto. Cuando se habla de estas 3 veces, desde luego que se está hablando de una oración continua. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses el sentido de esta expresión. Les dice, orad sin cesar. Es decir, que la actividad de la oración tiene que ser una actividad constante, una actividad de vida. Evidentemente,
La Biblia en el Antiguo Testamento habla de mañana, de tarde, de noche, ¿no? Daniel oraba 3 veces al día, pero esto tiene más una implicación de la continuidad, esto tiene una implicación más de lo frecuente que era la oración, no tanto como que tienen que ser solamente 3. En todo caso, hoy ya tenemos por lo menos 3 oraciones hechas a lo largo de este culto. Alguno de nosotros pudiese decir, bueno, cumplidas las 3, no más oración el día de hoy. En realidad se habla de una constancia de oración. Por eso el Señor dice, cuando lo hagan, cuando estén orando, háganlo no lo hagan de esta manera, pero háganlo de esta otra. Estas cosas son importantes afirmarlas. Entonces, la oración es algo que el Señor ha dado a su pueblo, solamente a su pueblo para comunicarse con él, al pueblo regenerado. Nosotros seguimos el principio bíblico de orar constantemente. Es una oración implícita cuando oremos. Y entender que es un asunto que está establecido en la palabra desde el principio hasta el fin. No hay opción. El creyente tiene que tener una vida de oración. No solo 3, pero una vida constante de oración. No hay un número determinado, no es más espiritual el que ora más veces, ni menos espiritual el que ora menos, sino esta relación constante con Dios a través de la oración. Ese es un punto importante que se tiene que resaltar en el tema de la oración. Era tan importante que, a diferencia de la limosna y del ayuno, el Señor dice que cuando lo hagamos esto y digamos esto. Si usted nota que en la limosna y en el ayuno no dice el Señor con todo lujo de detalle cómo debemos hacerlo como si fuera un manual. En la oración sí, porque va a decir más adelante, entonces vosotros pues oraréis así, y nos da un modelo, que estudiaremos por supuesto en sermones posteriores. Como es el hábito en estos, la costumbre de Jesús en este contexto de tener este patrón, ¿no? Que cuando demos limosna no hagamos como los hipócritas, pero lo hagamos de esta manera. Pasa lo mismo con la oración y con el ayuno. Cuando oremos no lo hagamos como los hipócritas, cuando ayunemos no lo hagamos como los hipócritas, sino, ¿no? Y establece una motivación correcta. Tenemos estos 2 puntos, pues, para que podamos tener uniformidad en la predicación de estos 3 temas. Ahora tenemos que analizar lo que la Escritura dice en cuanto a la falsa motivación al cumplir esta encomienda, esta tarea de orar, ¿no? Nos queda claro que lo tenemos que hacer. Pero dice la Escritura que cuando ores, nos advierte, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, quiero decir que el Señor, desde luego, en la Escritura, no está condenando la oración pública. Eso es algo muy importante. Ni la oración individual hecha en lugares públicos, ¿no? Porque dijera alguno, bueno, si tengo que orar en lo secreto, entonces, pues estoy en un lugar, en un restaurante, o estoy en algún lugar con gente, pues no puedo orar porque la Biblia dice que tengo que hacerlo en secreto. Tengo que enfatizar que de ninguna manera la Escritura está condenando la oración pública, ni tampoco la oración individual que está ofrecida en lugares públicos. Lo que el Señor condena aquí es la oración ostentosa. Esto es, tener las oraciones privadas en el lugar público con la intención de mostrar piedad y ser visto y honrados por las personas. Esta oración ostentosa que tiene una intención que está en el corazón, de que la gente me vea y me reconozca, que la gente pueda ver cuán piadoso soy, la intención del corazón es lo que determina el momento en que si se hace o no se hace. Si la motivación del corazón tiene que ver con esta oración ostentosa, en donde quiero que la gente me vea, me escuche y que finalmente me aplauda y que me reconozca como muy pío, como muy entregado, como muy cristiano, me parece que esa oración es pecaminosa y es a lo que el Señor está refiriéndose. Lo que dice de los hipócritas en este texto del Señor suena bien al principio, ¿no? Dice la palabra que a ellos, a los fariseos, a las personas, a los hipócritas, les encantaba orar, ¿no? Eso es algo que tenemos que reconocer. Si usted ve el texto, dice en el versículo 5 que ellos aman el orar. Y es algo que habría que reconocerles, ¿no? Aman el orar. La pregunta que tendría yo para nosotros es, ¿amamos orar? En realidad suena bien. Suena bien que a ellos les encantara, que ellos amaran orar. Pero desgraciadamente no es orar lo que ellos aman o lo que ellos amaban.
ni al Dios al cual supuestamente deberían orar. No, ellos se amaban a sí mismos y disfrutaban de la oportunidad de la ostentación que les daba la oración pública. En su oración no amaban al Señor, oraban a orar, pero no amaban al Señor, no adoraban al Señor, ellos se amaban a sí mismos y disfrutaban al orar, al sentirse bien consigo mismo, y que entonces esta oración ostentosa pudiera ser reconocida por las personas alrededor. ¿Se imagina el escenario? Aquel hipócrita, aquel fariseo, que iba a las calles, que iba a las plazas, que se ponía a orar, que levantaba sus manos y hacía largas y grandes oraciones. En realidad muchos de ellos no amaban al Señor, no lo hacían con este propósito. Se amaban tanto a sí mismos que les encantaba al finalizar su oración ser reconocidos de los hombres. Pero el Señor descubrió su verdadera motivación cuando se ponían de pie en las sinagogas o en la calle con las manos levantadas al cielo para que la gente los viera. Tras su piedad estaba presente su orgullo. Lo que realmente deseaban era el aplauso. Y lo consiguieron. Dice el Señor, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Había el Señor puesto pues el dedo en la llaga respecto de aquellos hipócritas. Tenemos que recordar que desde luego el Señor se está refiriendo a los fariseos. Esos fariseos doctores de la ley que entonces presumían de espiritualidad. Pero por otro lado tenía que ser muy consciente el pueblo, el pueblo redimido, la gente de discípulos de Cristo, tenían que ser conscientes de que ellos podían caer en ese error. Que ellos podían seguir esa tradición, sobre todo porque había gente que cuando ve a los líderes los admira y los quiere imitar. Recuerde que la admiración implica después, pues, imitación. Si yo admiro a alguien, le imito. Esto es algo muy común en nuestra cultura, ¿no es cierto? Pasa pues con los artistas. Aquellos artistas que son admirados por nosotros, luego entonces las personas que los admiran hasta se visten como ellos, hablan como ellos, se mueven como ellos, tienen expresiones como ellos. Así que cuando admiramos a alguien le imitamos. Y la gente ciudadana del reino tiene que saber que el hipócrita, el fariseo extremo, estos hombres que les encantaba ser escuchados y que sonaban trompeta cuando daban limosna y que les gustaba orar en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres, bueno, la gente normal los veía y entonces los admiraba, y al admirarlos, evidentemente había la tendencia de imitarlos. Pero esto había que quitarlo de la mente de los discípulos, había que quitarlo de la mente de los ciudadanos del reino. El Señor está diciendo con toda contundencia, si ustedes los están admirando, dejen de hacerlo. Porque está diciendo el Señor, no hagas como los hipócritas, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en público, dice en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Tengan mucho cuidado. Pero esto pasa ahora en nuestros tiempos, ¿no es cierto? En nuestros tiempos sucede, el fariseísmo religioso aún no ha muerto. En nuestros tiempos es muy, muy común. La acusación de hipocresía que hay en nuestros tiempos ha venido sobre nosotros, sobre los que asistimos a las iglesias, ¿no? Es posible que vayamos a la iglesia por la misma razón perversamente equivocada que tuvieron los fariseos para ir a la sinagoga. Porque aquí dice el texto que a ellos les encantaba, ¿no?, orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ellos iban a la sinagoga a tener todo su evento público alrededor de la gente de las sinagogas. Les gustaba mucho ir, pero no tenían una intención correcta. No iban para adorar a Dios, sino para ganar una reputación de piedad delante de ellos mismos y delante de otros. De la misma manera es posible, amados hermanos, de la misma manera es posible que nosotros pudiésemos jactarnos de esto, ¿no? Vamos a la iglesia, estamos yendo a la iglesia y no hacemos nada entre semana, pero sí el domingo llegamos a la iglesia y nos jactamos de esto y lo anunciamos a los cuatro vientos. Puede haber un fariseísmo escondido detrás de este asunto. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, no solamente pues con el tema de dar limosna, pero con aquellos actos devocionales que hacemos. Cuando hay personas que llegan a nuestras iglesias y sabemos que son personas que no son de buen testimonio y los vemos en la iglesia con los ojos cerrados, las manos levantadas, afirmando las oraciones, muy piadosos, y lo hacen de tal manera que hace que la gente alrededor los vea.
no están amando al Señor, no están entregando sus vidas al Señor, no están en una comunión completa con Dios. Lo que están haciendo es amándose a sí mismos, mostrando tanta piedad como se puede alrededor de las personas. ¿Y qué cree? Las personas lo reconocen, las personas le aplauden. Dice el Señor, estos ya tienen, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dar limosna, orar, no está mal. Pero lo que está en el corazón con la intención con que lo hacemos para ser alabados de los hombres, ahí es donde radica el problema. Pues entonces, ¿cómo sí debe de ser la motivación correcta? ¿Cuál es la correcta motivación para cumplir esta encomienda de parte del Señor? Dice la Escritura en el versículo 6. Mas tú, es decir, en lugar de, ¿no? Tú cuando ores, y otra vez afirma cuando lo hagas, no si lo haces, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí está cómo lo debemos hacer. La idea no es que deba haber un cuarto aparte para la oración. Esta no es la idea. En realidad había una película que salía hace un par de años quizá, o más, no sé, donde una persona tenía un cuarto especial de oración y ponía post-it por todos lados de oración. Y esta persona iba a este cuarto privado, una señora, y entonces oraba allí. No es necesariamente la intención. Incluso tenemos que recordar que en aquella época las personas que vivían en la zona evidentemente no tenían casas tan grandes que tuvieran como muchos cuartos. Había personas incluso que tuvieran un solo cuarto. ¿Qué le hacemos, por ejemplo, nosotros? ¿Tenemos que cambiarnos de casa para tener un cuarto especial para que podamos ir a orar? ¿Tenemos que salir de casa y buscar un lugar muy privado para que nosotros pudiésemos orar? ¿Qué significará esto? El sentido es este. Si hay un cuarto privado donde podamos estar, bueno, pues habría que usarlo para las oraciones privadas. Si no, quizá buscar un lugar donde pudiésemos tener este tiempo de oración. Sin embargo, el énfasis principal, ¿no? Ni siquiera está en el lugar. Y esto tiene que quedar muy claro. No está en el lugar de la oración, sino en la actitud de mente y de corazón cuando estamos delante del Señor. El pensamiento subyacente real no es lo secreto, sino la sinceridad de la oración. Entonces no pongamos atención en el tema de lo secreto de la oración tanto como en la sinceridad del corazón, tanto como en la entrega total de nuestro corazón, ¿no? La razón de mencionar el lugar secreto es que el adorador sincero y sencillo, el que no está interesado en exhibirse públicamente con el fin de enaltecer su prestigio, encontrará el rincón oculto como lo más apropiado para sus devocionales diarios, para su oración constante, para su oración permanente. Es necesario que podamos añadir que el propósito de entrar en el lugar secreto y cerrar la puerta puede ser malogrado, puede ser echado a perder si uno comienza a publicar esta práctica, ¿no? Quiero decir con esto que cuando una persona evidentemente ya tiene un lugar privado, entra a su lugar secreto y tiene este hábito de esconderse para orar, de guardarse en lo secreto para orar, solamente con el Señor, no tiene el énfasis que debe de tener cuando lo anuncia. Hay personas que dicen, es que tú no sabes, pero yo paso largas horas orando en lo privado. Esto rompe con el dicho. Esto rompe con la sentencia. Porque entonces ya no fue secreto. Ahora ya está publicado. ¿Cuántos pastores no dicen en su predicación antes de predicar o en sus devocionales o cuando están delante de las personas o los líderes de las iglesias, cuando van a predicar, hermanos, antes de venir aquí pasé largas horas orando delante del Señor para que me inspirara y yo pudiera traerles la palabra? Esto es como lo hacían los hipócritas, lo anunciaban. Esto que era secreto y que había una comunión profunda con el Señor se rompe cuando de alguna manera se anuncia y lo secreto se echa a perder. Se puede malograr entonces cuando nosotros tenemos esta actitud de ir anunciando que hemos estado guardados para orar. El hombre que ora en lo secreto tendrá paz en el corazón y en su mente. Y solamente él y Dios
sabrá que el Padre en su infinito amor le dará lo que él ha suplicado. Recordamos cómo el apóstol Pablo le dijo a los Efesios en el capítulo 3, versos 20-21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él hace todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Cuando la oración es en privado y solamente Dios y nosotros lo sabemos. El Señor es agradado y hay bendición espiritual en el corazón de cada creyente. Sí tenemos que estar orando con mucha frecuencia. Sí tenemos que orar incluso en público también. Por supuesto, la oración de intercesión, la oración de la comida, la oración en comunión, claro que sí. Pero esas oraciones tienen que ser tan piadosas que vengan de un corazón regenerado y no para ser alabado de los hombres, sino para alabar al Señor. Dice el versículo 7. Y orando, y aquí añade una condición. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En el caso pues de que no estemos en nuestra cámara secreta, en nuestro lugar secreto y estamos en público, digamos en la comida o en una oración de oración en donde todos estamos juntos y cada quien está haciendo una oración, dice la Escritura que cuando oremos y orando, no usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es posible que el Señor esté pensando, pues, en todos aquellos que oran y que levantan sus voces para que todo el mundo lo oiga y usan palabras grandilocuentes, usan palabras rebuscadas y tienen repeticiones vanas. Dice el Señor, no lo hagan. Porque piensan que por la elocuencia de su oración, que por su palabrería o por la repetición de las expresiones del Señor, el Señor les puede escuchar. Entre más ruidosa sea la oración, más nos va a escuchar el Señor. Tenemos muchos ejemplos de esto, ¿no es cierto? Porque conocemos iglesias incluso, en donde cuando es el momento de la oración, el que ora a gritos para empezar. También el contenido de la oración de quien ora es usar repeticiones vanas, como si fuera una especie de karma, como si fuera una especie de oración en que entre más repito las cosas, más seré escuchado por Dios. Pero no solamente es esto, sino que la gente alrededor está haciendo oración en voz alta. No solamente afirmando con un pequeño y silencioso amén, sino con amenes increíblemente altos. Conocemos iglesias en donde cuando está orando el pastor, la gente a su alrededor está, amén, aleluya, así es, que sí, Señor. Incluso está orando quien está a cargo de la oración y hay personas que están haciendo una oración completamente diferente en voz alta. ¿Dónde está esto en la Escritura? Todo lo contrario, nosotros podemos ver en la palabra que dice la Biblia que no usemos vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. A gritos, todos juntos, en donde evidentemente no hay ningún tipo de orden. No hay un tipo de orden. La oración de los sacerdotes de Baal, por ejemplo, ofrecen un ejemplo maravilloso. ¿Se acuerda de Elías cuando estaba en el Monte Carmelo? Dice la Escritura que cuando les tocó a los profetas de Baal hacer su oración, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía y le seguían. Y repetían y repetían y repetían y repetían, como si Dios estuviera desentendido. Todavía Elías se burla de ellos y les dice, ¿será que Dios está distraído? ¿No les escucha? Pero esta oración de los sacerdotes a veces es repetida por los creyentes. Dice el Señor, no lo hagan. No uséis vanas repeticiones. Otro ejemplo es el rosario famoso, usado por los católicos romanos, por ejemplo, para llevar la cuenta de 10 decenas de Aves Marías, cada uno precedido de un Padre Nuestro y seguido de un Gloria. Vanas repeticiones. Como si la repetición fuera el elemento fundamental para que el Señor escuchara a su pueblo.
dice la palabra, hay que tener mucho cuidado. En el ámbito de nuestras iglesias, en el ámbito de nuestras vidas. ¿Sabe una cosa? Se puede notar una persona que no ora constantemente cuando ora por primera vez, cuando le toca orar en público. Una sola palabra la repite muchas veces. Se nota que no tiene una comunión con el Señor, pero le gusta ser escuchado por los hombres. Dice la Biblia, no uséis vanas repeticiones. Muchas de las oraciones de la Escritura no son muy largas, son cortas y muy precisas. No escuchamos nosotros oraciones famosas de Pablo, de Pedro, de Abraham, de Moisés, de Elías, de Esteban, ni siquiera del Señor Jesús en su oración sumo sacerdotal de Juan 17. No escuchamos nosotros grandes, largas oraciones infructuosas. En realidad, lo que vemos son oraciones cortas, pero con corazones regenerados, muy inclinados hacia el Señor. El libro de los Salmos es un ejemplo muy concreto de esto. No uséis pues vanas palabrerías. Si al orar no tenemos más nada que decir, es mejor quedarnos callados y tener oraciones más separadas una de la otra que tener una sola oración en donde querramos decir una gran cantidad de cosas que no tengan sentido. Dice la Biblia, bueno, pues no usen vanas palabrerías como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y claro, tanto los gentiles como muchos cristianos piensan, ¿no?, que a través de la palabrería el Señor puede escucharnos y nos puede escuchar mucho mejor. Termina diciendo en este hilo de pensamientos el Señor, no os hagáis, pues, semejantes a ellos. Tengan cuidado, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Lo que está diciendo el Señor Jesús es, no deben acercarse a su Padre con la idea de que Él está falto de información, completamente ignorante de nuestras necesidades y que tenemos que explicarle detalladamente nuestra situación para que Él entienda. No tenemos que hacer esto. No nos debemos acercar al Señor como si a Él le faltara información. El Señor sabe todas las cosas. Nos acercamos al Señor como dándole una lista de cosas, como recordándole, te recordamos, Señor, esto, porque parece que ya se te olvidó. Y repetimos y repetimos y repetimos. Venimos al Señor como si a Él le faltara información y necesitara saber de nosotros lo que está pasando. Somos tan reiterativos que tenemos que venir con el Señor porque se parece o pareciera que el Señor ha olvidado su promesa o ha olvidado nuestra petición anterior. La verdad de las cosas es que nosotros sabemos que el Señor conoce todas las cosas. Antes de que salga la palabra de nuestra boca ya la conoce. Él sabe de lo que tenemos necesidad antes de que nosotros siquiera tuviéramos la necesidad o que fuéramos sensibles a la necesidad. Dice el Señor que no nos hagamos pues semejantes a ellos, a estos hipócritas, porque Dios, nuestro Padre, sabe de qué cosas tenemos necesidad. Una cosa hermosa en este salmo es que nosotros no tendríamos que decirle al Señor nuestras necesidades. No tendríamos que hacerlo porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades. ¿Usted cree que en este momento el Señor no sabe de lo que tenemos necesidad? ¿El Señor no sabe que tenemos la necesidad de tener recursos para comer? ¿Él no sabrá que necesitamos la salud para seguir adelante? ¿Él no sabrá todas aquellas cosas que son apremiantes para nosotros para seguir como los cristianos de este tiempo? Él sabe de lo que tenemos necesidad. Y Él nos advierte, no sean como los hipócritas. No usen vanas palabrerías. No sigan esta corriente del mundo. Oren con sabiduría. El Señor sabe de lo que tiene necesidad. Y afirma al final de esta idea que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe. Antes de que le pidamos. Perfectamente. Pero los creyentes de nuestra época estamos orando mal quizá. En primer lugar, estamos orando para ser vistos de los hombres. A mí me llama la atención que de repente hay gente que diga, pues no sé, pero yo no te veo orar nunca. ¿Será un reclamo? ¿Es posible que sea cierto?
Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no me ves orando casi nunca? Porque oro en lo secreto. Ya decirlo acabaría con lo secreto. Pero es verdad. No tenemos nosotros que estar orando necesariamente en público para ser visto de nadie, sino nuestra oración tiene que ser sincera, constante, sincera, de un corazón regenerado delante del Señor. Si tenemos la posibilidad de guardarnos, de tener un lugar privado, vayamos ahí, pero no lo anunciemos. No es necesario, porque el Señor nos recompensará por esta oración privada. Pero por otro lado también condena a aquellas personas que tienen este énfasis, que usan vanas palabrerías, que se acercan al Señor haciendo una gran cantidad de peticiones que el Señor conoce solamente para ser escuchados de los hombres. Dice el Señor, no lo hagan. Cuando oremos, entremos a nuestro aposento, cerrada la puerta y con un corazón dispuesto, vayamos al Señor en oración. ¿Tenemos que orar? Sí. ¿Tenemos que decirle al Señor nuestras necesidades? Sí. Los padres sabemos las necesidades de nuestros hijos, pero nos gusta que nuestros hijos vengan y nos digan, papá, mamá, necesito esto. Y entonces nosotros nos agradamos de esta petición. A veces se las concedemos o no, pero reciben consuelo de nuestra parte. Y así nosotros con nuestro Padre, sí tenemos que presentarles nuestras necesidades al Señor. No para informarle, porque se ha olvidado, sino para tener esta estrecha relación de confianza en el Señor, sabiendo que Él atiende nuestras necesidades de acuerdo a su soberana voluntad. Por esto mismo, los discípulos, nos va a contar Lucas, que no sabían cómo orar, le van a decir al Señor, enséñanos a orar. Y el Señor en este pasaje maravilloso del Sermón del Monte nos va a decir entonces, pues, cuando oren, oren así. Y nos va a dar el Padre Nuestro. Los próximos 3 sermones tendrán que ver con el contenido del Padre Nuestro. Por lo pronto, que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra santa, la que nos dirige, nos instruye y nos dice, señores, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos tener nuestros hábitos espirituales. Padre, nosotros no sabemos cómo orar. A veces caemos en los errores que describe tu palabra. No lo queremos hacer. Ayúdanos, Señor, para no usar vanas palabrerías, sino que todo lo contrario, que nuestra oración venga de un corazón dispuesto, alabándote a ti, sincero, de corazones regenerados. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela y confúimela en el corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.